7:12 de la mañana. Hay una hora específica del día en la que las malas noticias parecen tener un peso diferente, una gravedad que aplasta el pecho antes de que el cerebro termine de despertar. Esa hora suele ser justo antes del amanecer o, en mi caso, justo cuando el aroma del café de olla comenzaba a llenar la pequeña cocina de mi apartamento. El vapor subía desde la taza de barro, llevando consigo el olor dulce de la canela y el piloncillo, un aroma que siempre me recordaba a la infancia, a tiempos más simples, antes de que el dinero se convirtiera en el único idioma que mi familia sabía hablar. Afuera, la Ciudad de México apenas comenzaba a rugir con ese tráfico interminable, pero dentro, en mi cocina, solo se escuchaba el sonido rítmico de una cuchara golpeando suavemente el borde de un plato. Frente a mí, sentado en la vieja silla de madera que había rescatado de un mercado de pulgas, estaba don Efraín. Mi abuelo. Sus manos, esas manos grandes y curtidas por décadas de trabajo bajo el sol de los campos de agave en Jalisco, temblaban ligeramente mientras partía un pedazo de pan dulce, una concha de vainilla recién horneada. No temblaban por miedo, ni por debilidad mental. Temblaban por la edad, por los 78 años de vida que cargaba sobre la espalda y quizás, solo quizás, por la rabia contenida que llevaba acumulando en silencio durante las últimas 72 horas. Mi teléfono, que descansaba sobre la encimera de granito falso, comenzó a vibrar. El sonido fue seco, invasivo. No necesité mirar la pantalla para saber quién era, pero lo hice de todos modos. El nombre brillaba con una urgencia artificial, Soraya. No mamá. Solo Soraya. Hacía años que la palabra madre se sentía demasiado grande, demasiado cálida para la mujer que me había dado la vida. Miré a mi abuelo. Él detuvo la concha a medio camino de su boca. Sus ojos, oscuros y profundos como dos pozos de petróleo, se encontraron con los míos. Hubo un asentimiento casi imperceptible de su parte. Un gesto de soldado antes de la batalla. Deslicé el dedo por la pantalla y presioné el botón del altavoz. ¿Bueno? Dije. Mi voz salió firme, entrenada para no mostrar fisuras. Nadia. La voz de Soraya no temblaba. No había lágrimas, ni ese quebranto natural que uno espera cuando alguien llama para anunciar una tragedia. Su voz era hielo seco, eficiente y cortante. Escúchame bien porque no tengo tiempo para explicarte dos veces. El hospital acaba de llamar. Hizo una pausa. No una pausa dramática, sino una pausa de cálculo, como si estuviera revisando una lista de tareas en su cabeza. Tu abuelo falleció, dijo. Así, sin más. Sin preámbulos. Sin anestesia. El paro cardíaco fue a las 6:30 de la mañana. El doctor Olmos dijo que no sufrió, que fue rápido. Sentí como el aire se congelaba en mis pulmones. No porque creyera en sus palabras, sino por la monstruosidad de la mentira. Frente a mí, el difunto don Efraín bajó lentamente el pan dulce al plato. No hizo ruido. Simplemente cerró los ojos un momento y soltó un suspiro largo, un sonido que cargaba con una tristeza infinita. No era la tristeza de la muerte, era la tristeza de la decepción. La confirmación final de que su propia hija, la mujer a la que había cargado en hombros y educado en los mejores colegios de Guadalajara, estaba deseando su muerte con tanta fuerza que estaba dispuesta a inventarla. ¿Nadia? La voz de Soraya se afiló, impaciente ante mi silencio. ¿Sigues ahí o te vas a poner histérica? Estoy aquí, respondí, obligándome a mirar a mi abuelo para mantener la cordura. Él abrió los ojos y me hizo una señal con la mano, sigue. Déjala hablar. Bien, continuó ella, y pude escuchar el sonido de fondo. El ruido de tacones golpeando un piso de mármol. Estaba caminando rápido. Estaba ocupada. No vengas al hospital. Repito, no vengas. No tiene caso. Ya firmamos los papeles para que la funeraria se encargue del traslado directo al crematorio. ¿Crematorio? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. En nuestra cultura, en nuestra familia, el velorio es sagrado. El cuerpo presente, las oraciones, el respeto a la tierra. Mi abuelo siempre había dicho que quería ser enterrado junto a la abuela en la hacienda.
Pero el abuelo quería. Lo que el abuelo quería ya no importa, Nadia, me interrumpió y su tono bajó una octava, volviéndose conspirador y venenoso. Lo que importa es resolver esto rápido y con discreción. Dante está arreglando los pagos. Lo que necesito de ti es otra cosa. Entonces, escuché otra voz al fondo. La voz de mi padre, Dante. Sonaba agitado, casi eufórico, con esa tonalidad pastosa de quien ya se ha tomado el primer trago del día para calmar los nervios. Dile que se apure, Soraya, se escuchó a Dante decir, lejos del micrófono pero lo suficientemente cerca para que la tecnología lo captara. Dile que traiga la llave de la caja fuerte. Necesito liquidar la venta del terreno sur antes del mediodía o esos prestamistas me van a romper las piernas. Mi abuelo apretó la mandíbula. Los músculos de su rostro se tensaron tanto que temí que se le rompiera un diente. Su mano derecha se cerró en un puño sobre la mesa, con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Soraya volvió al teléfono, ignorando el comentario de mi padre o asumiendo que yo era demasiado estúpida para entenderlo. Necesito que vayas a tu apartamento, busques la copia de la llave de la caja fuerte de la hacienda que el abuelo te dio hace años, y nos encuentres en el despacho del licenciado Beltrán a las 9 en punto. ¿A las 9? Pregunté, mirando el reloj de pared. Eran las 7:15. Eso es en menos de 2 horas. ¿No deberíamos estar organizando la misa? ¿Avisando a los tíos en Monterrey? Soraya soltó una risa corta, seca. ¡Ay, Nadia! Siempre tan sentimental y tan inútil. No habrá misa pública. No queremos un circo. Llevas la llave al despacho. Se leerá el testamento administrativo de emergencia y luego cada quien a su casa. Y Nadia, su voz se volvió una advertencia. Vístete decente. No vayas con esa ropa llena de harina con la que te la pasas todo el día. Hoy vas a estar rodeada de gente importante, trata de no avergonzarnos por una vez en tu vida. El clic de la llamada finalizada resonó en la cocina como un disparo. El silencio que siguió fue pesado, denso. Don Efraín se quedó mirando su café, que ya había dejado de humear. Yo no me atrevía a moverme. Sentía que si hablaba, si decía lo siento o estás bien, la realidad de lo que acabábamos de escuchar rompería al hombre que tenía enfrente. Mi padre quería vender el terreno sur. El terreno de la Virgen, como lo llamaba el abuelo. La tierra más fértil de la hacienda, donde estaban plantados los agaves azules más antiguos, los que producían el tequila reserva especial de la familia. Querían venderlo antes del mediodía. Antes de que el cuerpo, supuestamente, se enfriara. Lentamente, don Efraín levantó la vista. No había lágrimas en sus ojos ahora. Había fuego. Un fuego frío y calculado, el mismo que había usado para levantar un imperio tequilero desde la nada, enfrentando sequías, plagas y competencias desleales. Se acabó el tiempo de luto, hija, dijo. Su voz sonó rasposa, pero firme. Sírveme un poco más de café. Tenemos trabajo que hacer. Mientras me levantaba para tomar la cafetera, mi mente, traicionera como siempre, me arrastró hacia atrás. No al día de ayer, ni a la semana pasada cuando sacamos al abuelo del hospital por la puerta de servicio con la ayuda del doctor Olmos. No, mi mente viajó mucho más atrás. 14 años atrás. Fue una tarde de julio de 2010. Yo tenía 18 años. Recuerdo el calor sofocante en la sala de estar de la casa de mis padres en Lomas de Chapultepec. Recuerdo tener un sobremanila en las manos, apretándolo contra mi pecho como si fuera un escudo. Dentro de ese sobre estaba mi carta de aceptación a la Universidad Iberoamericana, para la carrera de arquitectura. Y mejor aún, la notificación de que había obtenido una beca del 50%. Solo necesitaba que mis padres cubrieran el otro 50%. Un dinero que yo sabía que existía, porque el abuelo había creado un fondo educativo para mí y para mi hermana Katia desde que nacimos. Entré al salón con una sonrisa, lista para dar la noticia. Y entonces los vi. Soraya estaba sentada en el sofá de cuero italiano, con una copa de vino blanco en la mano.
Katia, que en ese entonces tenía 12 años, daba saltitos de emoción alrededor de la mesa de centro. Dante estaba firmando un cheque. «Es hermoso, papi. Es hermoso», chillaba Katia. «Voy a ser la mejor amazona del club». «Claro que sí, princesa», dijo Dante, arrancando el cheque del talonario con un movimiento teatral. 400.000 pesos. Es una ganga por un pura sangre con ese linaje. Me quedé helada en el umbral de la puerta. 400.000 pesos. Esa era exactamente la cifra que había en mi fondo educativo. La cifra que necesitaba para los primeros 3 años de carrera. ¿Mamá?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Soraya giró la cabeza. Al verme, su expresión no cambió. No hubo culpa. Solo una leve molestia por la interrupción. «Ah, Nadia. Qué bueno que llegas. Katia tiene caballo nuevo. Se llama Capricho. Lindo nombre, ¿verdad?» Pero avancé un paso, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Mamá, el dinero, ese era el dinero del fondo. Mi carta de aceptación llegó hoy. La beca. Soraya suspiró, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco. Se levantó y caminó hacia mí. No me abrazó. Se detuvo a medio metro, invadiendo mi espacio personal con su perfume caro y sofocante. Nadia, sé realista, dijo, con ese tono condescendiente que usaba para hablar con el servicio doméstico. Mírate. No tienes madera para ser arquitecta. Eres tosca. Eres lenta. Katia, en cambio, tiene un futuro brillante en sociedad. Necesita ese caballo para relacionarse con la gente correcta en el club. Es una inversión. ¿Una inversión?, repetí, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. ¿Y yo qué soy? ¿Un gasto? Soraya soltó una risa suave, la misma risa que acababa de escuchar por teléfono hace 5 minutos. Tú eres la que cuida, Nadia. Siempre has sido buena para eso. Para ayudar en la cocina, para limpiar. Deberías enfocarte en eso. Tal vez un curso de repostería técnica. Es más barato y más adecuado para ti. Dante ni siquiera levantó la vista del contrato de compraventa del caballo. Ese día, algo murió en mí. La esperanza de ser vista por ellos. La esperanza de ser amada. Katia montó a Capricho exactamente 3 semanas. Al mes siguiente, se aburrió porque el olor del establo le daba asco y el caballo fue vendido por la mitad de su precio a un amigo de mi padre para pagar una deuda de juego. Mi futuro, vendido y malbaratado en menos de 30 días. Fue el abuelo quien me salvó. Cuando se enteró, 6 meses después, vino a verme. Yo estaba trabajando de mesera en una cafetería del centro, tratando de ahorrar. Él no dijo nada sobre mis padres. Solo me puso una mano en el hombro, me miró con esos ojos negros y dijo: «El mejor pan se amasa con paciencia y con fuerza, mija. Si quieres hacer pan, serás la mejor panadera de México. Yo me encargo». Él vendió su reloj de oro, un Patek Philippe que había pertenecido a su propio padre, para pagarme la escuela de gastronomía en París. Mis padres nunca lo supieron. Pensaron que yo había ganado una lotería o algo así, y nunca preguntaron, porque en el fondo, no les importaba. Nadia. La voz de mi abuelo me trajo de vuelta al presente, a mi cocina con olor a canela. Perdón, abuelo. Me sequé una lágrima furiosa que se había escapado. Estaba recordando. No es momento de recordar, chamaca, dijo él, poniéndose de pie. Se apoyó en su bastón de madera de ébano, irguiendo la espalda hasta recuperar esa estatura imponente que hacía temblar a sus empleados en la hacienda. Es momento de cobrar. Caminó hacia la pequeña habitación de invitados donde había estado durmiendo las últimas 3 noches. Saca el traje negro, ordenó. El que trajimos del hospital. Y busca mis zapatos. Los lustrados. ¿Vas a ir así?, pregunté, confundida. ¿No deberíamos esperar a que llegue la policía con nosotros? El plan ha cambiado, me interrumpió.
Se giró y me dedicó una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa depredadora, la sonrisa del hombre que construyó un imperio en una tierra de tiburones. Ellos quieren un muerto. Les daremos un muerto. Pero este muerto va a hablar. Me señaló con el bastón. Y tú, Nadia. Quítate ese delantal. Ponte ese vestido azul marino que te compraste para la boda de tu prima, el que Soraya dijo que te hacía ver gorda. Pero, es un vestido de fiesta. Van a decir que soy una irrespetuosa. Exacto, dijo don Efraín, y por primera vez, sus ojos brillaron con diversión. Que piensen que no te importa. Que piensen que eres igual de fría que ellos. Eso los confundirá. Quiero ver sus caras cuando entres por esa puerta con la cabeza alta, no como la nieta regañada, sino como la dueña de todo. Asentí, sintiendo una descarga de adrenalina recorrer mi columna vertebral. Fui a mi habitación. Me quité la ropa llena de harina. Me miré al espejo. Ya no era esa niña de 18 años llorando por un caballo. Era una mujer de 32 años que había levantado su propio negocio sin pedirle un centavo a nadie. Me puse el vestido azul. Me maquillé, cubriendo las ojeras de 3 noches sin dormir cuidando a mi abuelo. Me solté el cabello. Cuando salí a la sala, mi abuelo ya estaba listo. Llevaba su traje cruzado gris oscuro, impecable, aunque le quedaba un poco holgado debido a la pérdida de peso por la enfermedad reciente. Pero la percha era la de un rey. ¿Listo, abuelo?, pregunté, tomando las llaves de mi camioneta, una Nissan vieja pero confiable. Listo, mija, respondió él, ajustándose la corbata. Vámonos. Los buitres tienen hambre y no quiero hacerlos esperar. 8:55 de la mañana. El edificio del despacho Beltrán y Asociados se alzaba en la zona de Santa Fe como una aguja de cristal y acero desafiando al cielo gris de la ciudad. Era el tipo de lugar donde el aire acondicionado siempre estaba demasiado frío y el silencio costaba dinero. Estacioné mi camioneta 2 calles atrás. No quería que el valet parking viera a mi pasajero. Quédate aquí, le dije a mi abuelo, ayudándolo a acomodarse en el asiento trasero, donde los vidrios polarizados lo ocultaban del mundo. El doctor Olmos llegará en 10 minutos con la ambulancia privada por la entrada trasera, tal como acordamos. No te muevas hasta que recibas mi mensaje. Tú tranquila, dijo él, revisando su reloj de muñeca, un Casio barato de plástico que usaba ahora, habiendo vendido el de oro por mi futuro. Entra ahí y no firmes nada. Solo escucha. Quiero saber hasta dónde llega la podredumbre. Cerré la puerta y caminé hacia la entrada principal. El viento de la mañana golpeaba mi cara, pero yo sentía calor. La rabia es un combustible eficiente. Al entrar al vestíbulo del piso 20, la escena que me recibió era digna de una telenovela de horario estelar, pero con peores actores. Mi familia ya estaba ahí. Soraya estaba sentada en uno de los sillones de cuero negro, con un pañuelo de encaje en la mano que, sospechosamente, estaba completamente seco. Llevaba un vestido negro de diseñador que parecía nuevo, probablemente comprado ayer por si acaso. A su lado, Dante caminaba de un lado a otro, frotándose las manos y mirando su teléfono cada 30 segundos. Olía a mentas fuertes, un intento patético de ocultar el aliento a tequila añejo. Y luego estaba Katia. Mi hermana menor, la influencer, estaba de pie junto a la ventana panorámica. Tenía el teléfono en alto, con el aro de luz portátil enganchado en la parte superior. Estaba grabando una historia para Instagram. Me detuve un momento para escucharla. Y chicos, de verdad, gracias por todos sus mensajes de apoyo, decía Katia a la cámara, poniendo esa cara de puchero ensayada, con los labios ligeramente fruncidos y los ojos muy abiertos para parecer inocente. El abuelo Efraín era mi mejor amigo, mi roca. No sé cómo voy a vivir sin sus consejos. Solo espero que esté en un lugar mejor, bebiendo su tequila favorito con Los Ángeles. Almohadilla RIP abuelo almohadilla duelo almohadilla familia primero. Terminó la grabación, bajó el teléfono y su expresión cambió instantáneamente de nieta dolida a cliente insatisfecha. Mamá, se quejó, tecleando furiosamente en la pantalla.
La señal aquí es pésima. El vídeo no se sube y necesito publicarlo antes de las 9 para el algoritmo. ¿Crees que el abuelo dejó dinero para mejorar mi plan de datos? Soraya ni siquiera la miró. Sus ojos se clavaron en mí apenas crucé la puerta de cristal. Llegas tarde, dijo Soraya, aunque el reloj de la pared marcaba las 8:58. Llego a tiempo, corregí, caminando hacia ellos. Mis tacones resonaban en el piso de madera pulida con una autoridad que no sabía que tenía. Soraya me escaneó de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en mi vestido azul. Hizo una mueca de asco. ¿Azul? Siseó. Tu abuelo acaba de morir y tú vienes vestida como si fueras a un cóctel. ¡Qué falta de respeto! Aunque no me sorprende, siempre fuiste la desapegada. El abuelo odiaba el negro, respondí con calma. Decía que era color de cuervos. ¿Y tú llevas puesto un Chanel de la temporada pasada, mamá? ¿Ese no te lo compraste con la tarjeta que el abuelo te dijo que cortaras? Los ojos de Soraya se entornaron. Cállate y siéntate. ¿Trajiste la llave? Metí la mano en mi bolso y sentí el metal frío de la llave antigua de hierro. La llave de la caja fuerte principal de la Hacienda La Esperanza. La tengo, dije, sin sacarla. En ese momento, la puerta del despacho principal se abrió. El licenciado Beltrán apareció. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una postura que irradiaba una ética inquebrantable. Había sido el abogado y amigo personal de mi abuelo durante 40 años. Me miró y, por una fracción de segundo, vi un destello de complicidad en sus ojos. Un guiño invisible. Pasen, por favor, dijo con su voz grave. Tenemos mucho que revisar y poco tiempo. Entramos. La oficina era inmensa, con estanterías llenas de libros de leyes y una mesa de caoba lo suficientemente grande para aterrizar un avión. Nos sentamos. Soraya y Dante tomaron las sillas centrales. Katia se sentó en un extremo, todavía distraída con su teléfono. Yo me quedé de pie cerca de la puerta. Siéntate, Nadia, ordenó Dante, tamborileando los dedos sobre la mesa. Me pones nervioso ahí parada como estatua. Estoy bien aquí, dije. El licenciado Beltrán se acomodó sus gafas de lectura y abrió una carpeta gruesa que tenía sobre el escritorio. Primero que nada, comenzó el abogado, mis condolencias por la noticia que han recibido esta mañana. Don Efraín era un hombre excepcional. Sí, un santo, interrumpió Dante, secándose el sudor de la frente con la manga del saco. Pero licenciado, vamos al grano. Sabemos que hay un protocolo. La muerte fue súbita, no hubo tiempo de actualizar nada recientemente. Así que el testamento vigente es el de 2005, ¿correcto? El que nos nombra a Soraya y a mí como albaceas universales y administradores únicos de la marca de tequila y las propiedades. Beltrán miró a Dante por encima de sus gafas. Ese es un punto interesante, señor Vega. Pero antes de llegar a la lectura del testamento, hay un trámite administrativo que su esposa insistió en realizar hoy mismo. El abogado sacó un documento individual y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Soraya se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia. Nadia, dijo mi madre, suavizando su voz en un intento grotesco de sonar maternal. Como te dije por teléfono, la situación de la empresa es delicada. El mercado del tequila está saturado. Hay deudas. Muchas deudas que el abuelo nos ocultó para no preocuparnos. Sabía que estaba mintiendo. Yo llevaba la contabilidad de mi propia pastelería y, por curiosidad, seguía las noticias financieras. Tequila La Esperanza había reportado ganancias récord del trimestre pasado gracias a la exportación a China. ¿Deudas? Pregunté, haciéndome la ingenua. Enormes, intervino Dante, asintiendo vigorosamente. Millonarias. Si aceptas tu parte de la herencia, heredas también las deudas. Los bancos vendrán por ti. Embargarán tu pastelería, tu coche, todo. Soraya señaló el papel frente a mí. Por eso, hemos preparado este documento. Es una renuncia voluntaria de derechos hereditarios.
Al firmarlo, nos cedes tu parte a nosotros. Nosotros asumiremos la carga de la deuda. Lo hacemos por ti, hija. Para protegerte. Para que puedas seguir con tu vidita tranquila haciendo pasteles. Miré el documento. Las letras eran claras. Yo, Nadia Vega Montes, cedo irrevocable y perpetuamente todos mis derechos. Katia soltó una risita desde su esquina. Firma ya, Nadia. Haznos el favor. Así no tienes que preocuparte por cosas de adultos y negocios que no entiendes. Además, mamá prometió que si firmas, te daremos, ¿cuánto era? ¿50.000 pesos? Para que te compres un horno nuevo o lo que sea. 50.000 pesos. El precio que le ponían a mi dignidad. Levanté la vista y miré a cada uno de ellos. A mi madre, la arquitecta de mi miseria. A mi padre, el cómplice patético. A mi hermana, el parásito consentido. ¿Y si no firmo? Pregunté suavemente. La máscara de madre protectora de Soraya se cayó en un instante. Su rostro se endureció. Si no firmas, Nadia, te destruyo, dijo, y su voz era tan fría que bajó la temperatura de la habitación. Te arrastraré por tribunales durante 10 años. Gastaré cada centavo de la herencia en abogados para asegurarme de que no veas ni un peso. Bloquearé a tus proveedores. Haré que Salubridad clausure tu tienducha. Te quedarás en la calle. Y no olvides, añadió Dante, envalentonado, que sin esa firma no hay dinero. Y si no hay dinero hoy, pierdo el terreno sur. Y si pierdo el terreno, juro por Dios que te culparé a ti de la ruina de esta familia. El licenciado Beltrán carraspeó, visiblemente incómodo, pero no intervino. Era parte del teatro. Tenía que dejar que se expusieran completamente. Tomé el bolígrafo que estaba sobre el documento. Mis dedos lo acariciaron. Entonces, el abuelo murió a las 6:30, dije, mirando el bolígrafo. Y para las 9 de la mañana, ustedes ya tienen una renuncia redactada, un plan de venta de terrenos y amenazas listas. Son muy eficientes. El dolor nos hace pragmáticos, dijo Soraya cínicamente. Firma. Acerqué la punta del bolígrafo al papel. Dante dejó de respirar. Katia levantó el teléfono para grabar, probablemente para tener evidencia de mi renuncia. De repente, el teléfono del abogado sonó. Un timbre clásico, antiguo. Beltrán contestó. Escuchó durante 5 segundos. Su expresión no cambió, pero sus ojos se dirigieron a mí. Entendido, dijo el abogado. Colgó. Luego, tomó un control remoto de su escritorio y apuntó hacia la pared lateral, donde una enorme pantalla plana estaba apagada. Antes de formalizar cualquier firma, dijo Beltrán, hay un elemento adicional que debemos considerar. ¿Qué elemento? Ladró Dante. No tenemos tiempo para vídeos corporativos. No es un vídeo corporativo, dijo Beltrán. Es una transmisión en vivo de la cámara de seguridad de la entrada del edificio. Creo que les interesará ver quién acaba de llegar. La pantalla se encendió. La imagen era nítida, en alta definición. Mostraba la acera frente al edificio. Una ambulancia privada blanca estaba estacionada, pero las puertas traseras estaban abiertas y no había camilla. Junto a la ambulancia había un auto. No cualquier auto. Era el Rolls-Royce Phantom 1978, color plata y negro. El auto que mi abuelo solo sacaba para ocasiones extremadamente especiales. ¿Qué hace el coche del abuelo ahí? Preguntó Katia, frunciendo el ceño. ¿Quién lo maneja? En la pantalla, la puerta trasera del Rolls-Royce se abrió. Primero salió un bastón de ébano con empuñadura de plata. Luego, una pierna con un pantalón de vestir gris impecable y un zapato lustrado hasta parecer un espejo. Y luego, salió él. Don Efraín Montes. Se puso de pie, se acomodó el saco y miró directamente a la cámara de seguridad, como si supiera que lo estaban observando. En la oficina, el silencio se rompió con el sonido del teléfono de Katia cayendo al suelo. Soraya se puso de pie de un salto, tan rápido que su silla volcó hacia atrás con un estruendo.
Su rostro había perdido todo el color, pasando de un maquillaje perfecto a una máscara de cera blanca. «¡Imposible!», gritó Soraya, con la voz quebrada por el histeria. «Está muerto. El doctor me lo dijo. Yo vi el certificado. Es un fantasma». «No, señora Montes», dijo el licenciado Beltrán con una calma aterradora. «Los fantasmas no tienen chofer. Y ciertamente, los fantasmas no agendan citas». En la pantalla, vimos cómo don Efraín entraba al edificio. «Dante», balbuceó Soraya, agarrando el brazo de su marido con sus uñas largas. «Dante, haz algo. Di algo». Dante estaba paralizado. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. «Pero, si él está vivo», susurró Dante, y el terror puro inundó sus ojos. «Entonces escuchó todo», terminé yo. Solté el bolígrafo sobre la mesa. El sonido metálico resonó como una sentencia. «Y no solo escuchó», dije, levantándome y caminando hacia la puerta para abrirla. «Grabó». En ese momento, el ascensor del pasillo hizo un din suave. Los pasos lentos pero firmes del bastón golpeando el piso se acercaron. Era el sonido del juicio final acercándose a la puerta. ¿Verdad que se siente una satisfacción increíble cuando los villanos son desenmascarados? Si estás ansioso por ver cómo don Efraín pondrá en su lugar a esta familia ingrata, dale me gusta al vídeo ahora mismo. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias de venganza épica. Y algo muy especial, déjame un comentario abajo diciéndome el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas, Ciudad de México, Madrid, Bogotá, Buenos Aires o cualquier lugar. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas. Muchas gracias a todos y ahora volvamos al castigo. La manija de la puerta giró. Fue un movimiento lento, casi ceremonial. La puerta de caoba maciza se abrió hacia adentro y el aire en la oficina pareció volverse más denso, más pesado. Don Efraín entró. No entró como un anciano enfermo. Entró como lo que siempre había sido, el patrón. Su espalda estaba recta, desafiando la gravedad y los años. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo constante, clac, 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 marcando los segundos que le quedaban a mi familia antes de su destrucción total. Nadie respiraba. Dante estaba pálido, con la boca entreabierta, pareciendo un pez fuera del agua. Soraya tenía los ojos desorbitados, aferrada al borde de la mesa como si fuera lo único que evitaba que se cayera al abismo. Katia, en su rincón, se había tapado la boca con ambas manos, pero el lente de su cámara seguía apuntando hacia la puerta, capturando cada segundo de este milagro retorcido. Don Efraín se detuvo en el centro de la habitación. No miró a nadie al principio. Se tomó su tiempo para ajustar los puños de su camisa, alisando una arruga inexistente en su manga. Luego, levantó la vista. Sus ojos negros barrieron la habitación. Pasaron por encima de Dante con desprecio, se detuvieron un segundo en Katia con lástima, y finalmente, aterrizaron en Soraya con una decepción tan profunda que dolía verla. «Buenos días», dijo. Su voz era tranquila, baja, pero resonó en las paredes de cristal como un trueno. «Parece que llegué a tiempo para mi propio funeral». «Papá», susurró Soraya. Su voz era un hilo roto. «Papá, tú», el doctor dijo, «nos llamaron sí». «El doctor Olmos», dijo don Efraín, avanzando un paso. «Un buen hombre. Muy leal. Me contó que le ofrecieron 50.000 pesos para falsificar la hora de mi muerte». «¿Es cierto?». Soraya negó con la cabeza frenéticamente, pero no pudo hablar. «Papá, es un malentendido», intentó intervenir Dante, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. Estábamos destrozados por la noticia. ¿Solo queríamos vender el terreno sur?», lo interrumpió don Efraín. No gritó. Ni siquiera alzó la voz. Simplemente lanzó la pregunta como quien lanza un cuchillo. ¿Pagar tus deudas de juego antes del mediodía? ¿Hacerlo cenizas para ahorrar en el ataúd? Dante se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. «Suegro, por favor», balbuceó.
Estaba borracho, estaba alterado, no sabía lo que decía. Don Efraín giró la cabeza lentamente hacia el licenciado Beltrán. «Licenciado, ¿tenemos el audio?» El abogado asintió y presionó una tecla en su computadora. Los altavoces de alta fidelidad de la oficina cobraron vida. La voz de Soraya llenó la habitación, clara y cristalina, la misma voz que había escuchado yo en mi cocina hacía menos de 2 horas. «El viejo ya no sirve para nada. Si se muere hoy, nos ahorramos el tratamiento del próximo mes. Dile al doctor que lo desconecte si es necesario. Necesito ese dinero para la hipoteca de la casa de verano». La grabación se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Soraya miraba la mesa, incapaz de levantar la vista. La vergüenza y el miedo emanaban de ella en ondas visibles. «Eso fue hace 3 días», dijo don Efraín. «Cuando estaba en la cama del hospital, supuestamente inconsciente. Pero yo escuchaba. Escuchaba cada palabra, cada cálculo, cada deseo de muerte que salía de la boca de mi propia hija». Se acercó a la mesa y miró el documento de renuncia que Soraya había tratado de obligarme a firmar. Lo tomó con 2 dedos, como si fuera algo sucio. «Renuncia voluntaria», leyó. «Para proteger a Nadia de las deudas». Soltó una risa seca, sin humor. «¿Cuáles deudas, Soraya?», preguntó. Tequila La Esperanza facturó 80 millones de pesos netos el año pasado. No hay deudas. Las únicas deudas son las tuyas. Las de tus tarjetas de crédito, las de los autos de lujo que no puedes pagar, las de las apuestas de tu marido. Don Efraín rompió el papel por la mitad. Luego volvió a romperlo. Y otra vez. Dejó caer los pedazos sobre la mesa como confeti fúnebre. «Querían todo», dijo, mirando a Soraya a los ojos. «Y por su avaricia se han quedado sin nada». Katia, que había estado extrañamente callada, dio un paso adelante. Bajó el teléfono, tratando de poner su mejor cara de niña buena, esa que usaba para pedir regalos caros. «Abuelito», dijo con voz temblorosa. «Yo no sabía nada. Te lo juro. Papá y mamá me dijeron que habías muerto. Yo estaba muy triste. Mira mis historias de Instagram, estaba llorando por ti. Yo te amo, abuelito». Don Efraín la miró. Su expresión se suavizó un poco, pero no lo suficiente. «Katia», dijo suavemente. «Vi tu vídeo. Vi cómo llorabas. Y también vi el mensaje que le enviaste a tu novio hace 10 minutos». El abogado Beltrán proyectó una nueva imagen en la pantalla. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. «Katia», el viejo por fin estiró la pata. «Ya era hora. En cuanto depositen la herencia, compro los boletos para Ibiza. Fiesta total». Katia palideció. Trató de esconder el teléfono detrás de su espalda, como si eso pudiera borrar la realidad. «Abuelo, eso es una broma, es como hablamos los jóvenes». «Ibiza», repitió don Efraín. «Ibas a celebrar mi muerte en una playa, gastando el dinero que gané con el sudor de mi frente». Se giró hacia el abogado. «Licenciado, ejecute la orden 66». Beltrán asintió y tomó el teléfono de su escritorio. Marcó un número rápido. «Banco Nacional, Departamento de Fraude». «Sí», habla el apoderado legal de don Efraín Montes. «Procedan a bloquear todas las cuentas vinculadas». «Sí, todas. Tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, fondos de inversión a nombre de Soraya Montes, Dante Vega y Katia Vega. Cancelación inmediata por intento de fraude y suplantación de identidad». «No», gritó Soraya, poniéndose de pie de un salto. «No puedes hacer eso. Es mi dinero. Soy tu hija». «Era tu dinero», corrigió don Efraín con frialdad. «Era una asignación mensual que yo te daba por generosidad. Pero el dinero de la familia se gana, Soraya. No se roba. Y tú has intentado robarme hasta el último aliento». En ese momento, el teléfono de Dante sonó. Él lo miró, aterrorizado. «Es el banco», susurró. «Dicen que mi tarjeta platino ha sido declinada».
Y así será con todas, dijo don Efraín. A partir de este momento, están financieramente muertos. No tienen acceso a las cuentas de la empresa. No tienen acceso a las cuentas personales. La casa en Lomas de Chapultepec está a nombre de la empresa, así que tienen 24 horas para desalojarla. ¿Desalojarnos? Chilló Katia. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Puedes buscar un trabajo, sugirió Nadia, hablando por primera vez desde que entró el abuelo. Su voz era tranquila, pero cargada de ironía. Escuché que en la cafetería donde yo trabajaba están contratando lavaplatos. Pagan el salario mínimo, pero las propinas son decentes si sonríes. Katia la miró con odio puro, pero no pudo decir nada. La realidad de su situación comenzaba a hundirse como un barco de plomo. Soraya, viendo que el dinero se le escapaba, intentó una última táctica desesperada. Se lanzó a los pies de don Efraín, agarrando sus pantalones. «Papá, perdóname. Por favor». Estaba confundida. El dolor me hizo perder la cabeza. «No nos hagas esto. Somos tu familia. Tu sangre». Don Efraín la miró desde arriba. No la pateó, pero dio un paso atrás, liberándose de su agarre. «La sangre te hace pariente, Soraya», dijo. «La lealtad te hace familia. Y tú rompiste ese lazo el momento en que deseaste mi muerte por un puñado de pesos». Se giró hacia mí. «Nadia». «Sí, abuelo». «Toma la llave», dijo, señalando mi bolso. Saqué la llave de hierro. «Entrégasela al licenciado». Le di la llave a Beltrán. Él abrió un cajón de su escritorio y sacó un documento nuevo, encuadernado en piel azul. «Este es el Nuevo Testamento», anunció el abogado. «Redactado y notariado esta mañana a las 7:30. Abrió el documento y leyó en voz alta. «Revoco todos los testamentos anteriores. Nombro como heredera universal de todos mis bienes, incluyendo la Hacienda La Esperanza, la marca de tequila, las cuentas bancarias nacionales y extranjeras, y todas las propiedades inmobiliarias, a mi nieta, Nadia Vega Montes». Hubo un grito ahogado colectivo. «Además», continuó Beltrán, «se establece una cláusula especial. Si Soraya Montes o Dante Vega intentan impugnar este testamento, perderán el derecho a un pequeño fideicomiso de caridad que se ha establecido para que no mueran de hambre. Un fideicomiso que les otorgará», el abogado ajustó sus gafas, 10.000 pesos mensuales a cada uno. «¿10.000 pesos?» gritó Dante. «Eso no alcanza ni para el vino de una semana». «Entonces sugiero que dejes de beber», dijo don Efraín. «Es bueno para el hígado». El abuelo se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. Sentí el peso de su confianza, el calor de su orgullo. «Ella es la única que estuvo conmigo», dijo, mirando a los demás. «La única que no pidió nada. La única que trajo pan a mi mesa cuando pensó que yo no tenía nada que ofrecer. Ella es la nueva patrona». Soraya se levantó del suelo. Su cara estaba roja de ira, las lágrimas falsas reemplazadas por una furia venenosa. «Esto es una locura», gritó, señalándome. «Ella es una simple panadera. No sabe nada de negocios. Va a arruinar la empresa en un mes». «Al contrario», dije yo, dando un paso adelante. Ya no tenía miedo. Ya no me sentía pequeña. «Sé exactamente cómo manejar un negocio, mamá. Sé lo que cuesta cada peso. Sé lo que es trabajar 16 horas al día. Y sé algo que tú nunca aprendiste, sé respetar a la gente que trabaja la tierra». «Eres una víbora», escupió Soraya, lanzándose hacia mí. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la puerta de la oficina se abrió de golpe. 2 oficiales de policía uniformados entraron, seguidos por un detective de traje civil. «¿Señora Soraya Montes? ¿Señor Dante Vega?», preguntó el detective, mostrando una placa. Soraya se congeló. «Soy yo». «¿Qué pasa?». «Tienen una orden de aprehensión», dijo el detective. «Por falsificación de documentos oficiales, intento de fraude bancario y conspiración». «¿Qué?».
Dante empezó a temblar violentamente. Yo no hice nada. Fue ella. Tenemos el testimonio del doctor Olmos, continuó el detective, sacando unas esposas metálicas. Él confesó que ustedes le ofrecieron un soborno para alterar el certificado de defunción y la hora de muerte, para cobrar un seguro de vida antes de tiempo. Eso es un delito federal, señores. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Soraya fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. No. Suélteme, gritaba Soraya mientras la arrastraban. Papá. Haz algo. No dejes que se lleven a tu hija. Don Efraín se dio la vuelta. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia la ciudad gris. No tengo hija, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que ella lo escuchara antes de salir. Mi hija murió el día que decidió que el dinero valía más que la vida de su padre. Los policías sacaron a Soraya y a Dante a empujones. Sus gritos resonaron en el pasillo hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Katia se quedó sola en el rincón. Nadie la arrestó, pero estaba atrapada en una prisión diferente. Su transmisión en vivo seguía activa. Miles de personas habían visto cómo sus padres eran arrestados y cómo su abuelo la desheredaba. Los comentarios en la pantalla de su teléfono subían a una velocidad vertiginosa, llenos de burlas y condenas. Se acabó el espectáculo, Katia, dije. Vete. Ella tomó su bolso, sollozando de verdad por primera vez, y salió corriendo de la oficina, dejando atrás su dignidad y su futuro de niña rica. El despacho quedó en silencio. Don Efraín se dejó caer en una silla, exhausto. La adrenalina se estaba desvaneciendo y la edad comenzaba a cobrar su precio. ¿Estás bien, abuelo?, pregunté, arrodillándome a su lado. Él me miró y me acarició la mejilla con su mano temblorosa. Estoy cansado, mija, dijo. Muy cansado. Pero el aire, respiró hondo. El aire se siente más limpio, ¿no crees? Sí, abuelo, sonreí. Mucho más limpio. Un mes después. El sol de Jalisco tiene un color especial, un dorado intenso que hace brillar las pencas de los agaves azules como si fueran espadas de plata. Estaba en la cocina principal de la hacienda La Esperanza. No era una cocina pequeña como la de mi apartamento. Esta era una cocina industrial, enorme, con hornos de piedra y mesas de trabajo de acero inoxidable. Pero el olor era el mismo, canela, vainilla y masa recién horneada. Mis manos estaban cubiertas de harina. Estaba amasando pan de muerto, preparándonos para la festividad de noviembre, aunque todavía faltaban semanas. Patrona, dijo una voz desde la puerta. Era Rogelio, el capataz de la hacienda. Un hombre que había trabajado con mi abuelo durante 30 años. Se quitó el sombrero con respeto. Dime, Rogelio, respondí, sin dejar de amasar. Los distribuidores de China acaban de llamar. Aceptaron el nuevo precio. Les encantó la idea de la edición especial reserva del fundador. Perfecto, sonreí. Diles que enviaremos el primer lote en 2 semanas. Y Rogelio, asegúrate de que los trabajadores reciban el bono del 15% que prometimos. Sin ellos, no hay tequila. Sí, señora. Dios la bendiga. Rogelio salió. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia el porche trasero. Allí estaba don Efraín. Estaba sentado en su mecedora favorita, con una manta ligera sobre las piernas, mirando hacia los campos infinitos de agave. A su lado, en una mesita, había una taza de café y una rebanada de pan que yo le había horneado esa mañana. Me senté en el escalón a sus pies. ¿Todo bien en la fábrica?, preguntó sin mirarme, con los ojos fijos en el horizonte. Todo bien, dije. Las ventas subieron un 20% desde que lanzamos la nueva imagen. La gente aprecia la honestidad. Hubo un silencio cómodo entre nosotros. Solo el sonido de las cigarras y el viento moviendo las hojas. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó finalmente. Su voz era neutra, pero sabía que por dentro la herida seguía abierta.
El abogado Beltrán llamó ayer, dije. El juicio está programado para enero. Soraya y Dante siguen en prisión preventiva porque el juez consideró que había riesgo de fuga. Parece que tenían boletos de avión comprados para Panamá para el mismo día de tu muerte. Don Efraín asintió lentamente. ¿Y Katia? Está viviendo con una amiga en la ciudad. Está trabajando de recepcionista en un gimnasio. Me envió un correo electrónico la semana pasada. No pedía dinero. Solo preguntaba si podía venir a verte algún día. El abuelo suspiró. Tomó un sorbo de café. Tal vez, dijo. Tal vez algún día. Cuando aprenda lo que significa ganarse el pan. El perdón es un camino largo, Nadia. Y ella apenas está empezando a caminar. Me miró. Sus ojos ya no tenían esa furia del día en el despacho. Ahora tenían paz. Hicimos lo correcto, ¿verdad, mija? Preguntó, con un toque de duda infantil que me rompió el corazón. Le tomé la mano. Sus dedos estaban ásperos, calientes. Hicimos lo necesario, abuelo, dije con firmeza. Cortamos la parte podrida para que el árbol pudiera seguir viviendo. Mira a tu alrededor. La hacienda está viva. Los trabajadores están felices. Tú estás vivo. Él apretó mi mano. Tú eres mi mejor cosecha, Nadia. Nunca lo olvides. Miré hacia los campos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Pensé en mis padres, encerrados en una celda gris, culpándose mutuamente por su destino. Pensé en mi hermana, aprendiendo por primera vez que el mundo no le debe nada. Y pensé en mí. La nieta inútil. La panadera. Ahora, la dueña de todo esto. Pero no era el dinero lo que me hacía sentir rica. No eran los 5 millones de dólares en la cuenta, ni las escrituras de la tierra. Era esto. Este momento. Sentada a los pies de mi abuelo, sabiendo que lo había protegido. Sabiendo que la lealtad y el amor habían ganado la guerra contra la codicia. Voy a traer más café, dije, levantándome. Trae otra concha también, pidió el abuelo con una sonrisa traviesa. Pero no le digas al doctor Olmos. Tu secreto está a salvo conmigo, patrón. Entré a la casa y por primera vez en mi vida sentí que realmente estaba en casa. Esa noche, mientras cerraba los libros de contabilidad, me detuve a pensar en la extraña justicia del universo. Mi madre siempre decía que el destino se escribe con sangre. Pero estaba equivocada. El destino se escribe con las decisiones que tomamos cada día. Ellos eligieron el camino fácil, el atajo, la mentira. Creyeron que podían pisotear a quien quisieran porque tenían el derecho de nacimiento. Pero el karma es un cobrador paciente. No siempre llega rápido, pero siempre llega con intereses. Aprendí que la familia no es un cheque en blanco para el abuso. Aprendí que decir no a las personas que amas cuando te están lastimando es el acto de amor propio más grande que existe. Y sobre todo, aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única base sobre la que se puede construir una vida que valga la pena. Hoy, mis padres tienen mucho tiempo para pensar en sus errores entre 4 paredes. Yo tengo una hacienda que dirigir y un abuelo al que cuidar. Algunos dirán que fui cruel por no retirar los cargos, por dejar que mi propia madre fuera a la cárcel. Otros dirán que fue justicia divina. Y aquí es donde te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, si estuvieras en mi lugar, con el poder de decidir el destino de quienes te traicionaron y desearon la muerte de la persona que más amas. ¿Habrías tenido piedad? ¿O habrías dejado caer el martillo de la justicia con toda su fuerza? ¿Yo hice lo correcto? Gracias por acompañarnos en esta historia de traición y redención. Si te ha conmovido o te ha hecho hervir la sangre, por favor dale un gran me gusta a este vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en escuchar nuestra próxima historia. Y por favor, responde a la pregunta de Nadia en los comentarios, ¿tú habrías perdonado a Soraya y Dante? Quiero leer tu opinión. Hasta la próxima.